venosa péptica presionada frente a nivel del duodeno. Duodeno proximal, ¿no? Del duodeno. Que se presenta en la curvatura menor, sí, pero la presión venosa péptica es más frecuente en el duodeno. Pólipos inflamatorios hiperplásicos forman hasta el 75% de los pólipos gástricos, ¿no es cierto? Son menores de 10 centímetros, tienen glándulas foveolares, irregulares, con dilatación física y enrocadas, la vida propia de las cosas, pero con relación a esto de acá, las dilataciones físicas, ¿no es cierto? Algunos hablan de que este pólipo puede tener algún tipo de lesión depresiva, y con depresiva se habla de foveolar, ¿no? La característica de una depresión cerebral que es la lesión principal. De cualquier manera, tiene una estructura perfectamente bien delimitada, armonizante, también exofítica, con un tallo central, acá es el tallo más grueso, pero crece así, a manera de... ¿A qué verdura te parece? ¿Un brócoli? A un brócoli. Con dilataciones pólipos inflamatorios e hiperplásicos, de naturaleza etiología desconocida. Pero se habla de que frente a factores irritativos y predisposición del paciente pueden desarrollarse este tipo de lesiones. La dilatación física y lesiones glandulares foveolares. Los pólipos de las glándulas púdicas aparecen en el cuerpo del estómago, puede ser única, puede ser múltiple, por glándulas glandulares, dilatación física, esta o sea, revestida por células epiteliales de una sola columna aplanada. Una inflamación mínima, ya asociado con el contra de la familiar, que es ya de descendencia, la familia tiene esa y hay unos que son múltiples, ¿no? En un montón de pólipos según las superficies. El adenoma gástrico, lesiones solitarias, pero no asequibles, localizado principalmente en el ano. ¿Qué es el adenoma? ¿Cómo define el adenoma? Tumoración benigna de estirpe glandular. Adenoma. Un tumor de tejido glandular de comportamiento benigno. Puede tener algunas áreas de metaplasia o de displasia, indudablemente, ¿no es cierto? Pero en su mayoría son lesiones de carácter benigno. El adenoma gástrico afecta el antro y la curvatura menor, ¿no es cierto? Más a menor que la curvatura mayor, ¿cierto? Los tumores gástricos como oncología intestinal son más tumorales para el acá es a menor aumento, más tumorales como estructura vascular, ¿no es cierto? Y puede venir a ver este es más anaplásico, más difuso, más celular, no se ve mayormente dilataciones típicas, ¿no? Es mucho más anaplásico. Tiene un comportamiento infiltrativo, es cierto, como han venido personas en el sello, como esta, ¿no? Esta también, más esta. Este es un patrón de carácter infiltrativo, por eso se ve más anaplásico. De rápida evolución, de crecimiento más rápido, de llegar el tumor del estroma gastrointestinal, ¿es cierto? Generalmente se da un tumor en el estroma. ¿Y qué cosa es el estroma? ¿Qué tiene el estroma? Tejido conectivo. ¿No es cierto? Formado por células finas de lugar que se practica por células fusiformes, están acá, ¿es cierto? ¿No? Y en algunos casos puede haber normalidad del tipo E y de nivel. Pero mayormente son tumores de tejido positivo respecto en los grados, ¿no es cierto? El tumor de GIST es lo mismo, son siglas en inglés, por si acaso, ¿no? ¿Qué significa GIST? G significa gastrointestinal, igual que en castellano. I igual que en estilo, gastrointestinal. Y la S en inglés, stroma. La T, tumor, es lo mismo. Tumor del estroma gastrointestinal o tumor de GIST, es un tumor del estroma, pero puedo poner los dos en esta parte. Si no saben lo que es GIST, porque no han asistido a la clase, pero no están asistiendo a la clase. Las lesiones, digamos, por rotación, por compromiso funcional del intestino, puede ser el módulo, puede ser la intuición, que sea por mayormente. Son lesiones que deben ser corregidas
básicamente porque puede la forma. El bólulo es un estrangulamiento, ¿no? Es un estilo completo y una intestinal sobre el fondo de la sistémica. O sea, por eso compromiso de activa la abdominal es porque produce la producción, ¿no es cierto? Entonces, ¿y lo vascular por qué? ¿Cuál es la lesión vascular en un bólulo? ¿Cuál es la lesión vascular de un bólulo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa cuando torces tú la manguera? ¿Qué pasa con el agua? ¿Ah? No pasa, ¿no? ¿Y qué pasa con una arteria cuando yo la doblo? ¿Qué pasa cuando no hay sangre? Necrosis, por eso es el tratamiento. Y la intubación es la producción del mismo intestino por la luz de la siguiente porción, por una onda peristática de movimiento intestinal, la misma mucosa se mete hacia el agua. ¿Correcto? Eso es la inconfusión. Que también es de carácter quirúrgico. De carácter quirúrgico. La enfermedad celíaca, eso sí lo sabe, ¿no? ¿Quién me define la enfermedad celíaca? La intolerancia al gluten. ¿Y qué pasa si come gluten? ¿Qué es intolerancia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una reacción inflamatoria. Es como una respuesta alérgica frente a algo, un factor desencadenante que es el gluten monoderivado, gluten, harina, cebada. Es cierto, que es una enfermedad inflamatoria que produce diarrea, trastorno digestivo, ¿no? El síndrome de reacción alimentaria, dura meses, inclusive de observación, como en algunos casos puede ser, ¿no? Es un trastorno de intolerancia a la proteína de gluten, una enfermedad sensible. Hay pérdida de la superficie mucosa y del borde cepillo puede ser responsable porque el síndrome de mala reacción inflamatoria predominantemente de linfocitos intraepiteliales, hiperplasia de ganglios y atrofia vellosa, ¿correcto? Pérdida de la superficie de la mucosa, lo que impide su funcionamiento normal, por intolerancia al gluten. Por eso en todos los productos viene este patrón, contiene gluten, no contiene gluten, ¿no? Porque después la recuperación del paciente dura tiempo. La deficiencia en la lactasa, la disacaridia como la lactasa se realiza en la membrana vertical en el borde del cepillo de las medulares de las células intestinales. Es un trastorno netamente enzimático. Es un trastorno enzimático, funcional, no anatómico y que la biopsia no nos va a permitir ver un cambio estructural básicamente. ¿No? La beta lipoproteinemia es la ausencia de las proteínas linfóticas que sirven para el transporte de los triglicéridos, ¿cierto? De tal forma que estos puedan procesar la ausencia de estos trastornos en la concentración y el metabolismo de los triglicéridos. La enterocolitis infecciosa por cólera, vibriocólera, es una bacteria gran negativa, invasiva, que se mantiene dentro de la lesión intestinal por los mariscos en plasmas sobre el vidrio. Pero la lesión por cólera es debido a, y el promotor de sangre, debido a la, ¿a qué se debe? ¿Por qué la lesión? Por invasión, por infestación, ¿por qué? Por toxinas, por enterotoxinas, la causa del cólera. Ustedes lo han visto, pero yo sí he tenido la oportunidad de ver la epidemia de cólera y he visto morir mucha gente, pensando que podía pasar. Pero darle la guardia, en la guardia no se viene incluso ceviche de pollo. El primer día que comí ceviche. Picaba el pollo como fuera pescado y por un limón, porque no se podía comer ceviche. Durante 2 años estuvo así, por lo menos con pollo. Y el paciente se despegaba y en 2 personas se convirtió. Llevamos muchos horas en la por 6 horas por cada brazo, así de todo. Y en el demonio el paciente seguía. Yo siempre he dicho eso, él seguía orinando por el resto, porque eso es lo que hacía, orinaba por el resto, eso no era lo que orinaba, algún caño de hierro que no estaba, y se le tenía que poner al
mayoría en realidad, pero poner todo lo que es financiera de colapso. El entero político campilobacter, patógeno entérico frecuente en los países desarrollados y todo se torna la diarrea del turista, muy común. La diarrea del turista, cuando uno viaja, definitivamente se enfrenta a otro tipo de alimentación, ¿no? Pero que es producida también por un patógeno entérico gran negativo. La shigellosis también es un bacilo gran negativo que da unos facultativos, ¿no? Son más frecuentes en el cuerpo izquierdo. El niño puede también encontrar mucosas hemorrágicas y congelada, puede haber sangre membrana. Pero la sintomatología característica para empezar en una shigellosis, ¿cuál es? ¿Qué clínica es? La diarrea sanguinolenta. La diarrea con moco y sangre. Moco. Abundante moco y sangre es una shigellosis, ¿no? ¿Tiene tipo idea? ¿Cuál es la característica? El síntoma: estreñimiento, intermitencia y diarrea. Y el síntoma principal: Anemia y calcium. fiebre más de 40, que lleva la postración, que no puede caminar, tiene estabilizado por el dolor muscular que tiene, cefalea intensa, ¿no es cierto? Esa es la fiebre tiroidea, ¿cierto? Incremento de las placas de Peyer en el hiperplasia de las placas de Peyer, el trópico de la área propia superficial, y los macrófagos contienen bacterias. Cuando el macrófago contiene bacterias, ¿cómo se llama la célula? La célula. Pavos. ¿Qué pavo? ¿Qué vas a poner? Pavo. ¿Cómo se llama? Como dijo, ¿Cómo se llama la bacteria? La salmonela dentro del macrófago. Los macrófagos se contienen bacterias. El tipo cito. El tipo cito es el macrófago tratando de robar a la salmonela. La colitis pseudomembranosa se asocia al proteín difícil de desarrollar por la formación del pseudomembrana formada por una capa de células inflamatorias que pueden tener lugares del tumor. Epitelio celulado, lámina superficial imposible, tromos de pirina dentro de los asociados a un proteín que muchas veces en los estudios tenemos enfermedad como colitis. ¿A qué? Cuando volvemos la flora intestinal. ¿Y cuándo volvemos la flora intestinal? La ingesta inapropiada y no regulada de antibióticos. La enfermedad de Whipple, ¿es cierto? Es un agente de ese macrófago se supone un dispendio de la intestina del bajo. ¿Correcto? Macrófago contiene grado positivo de paz y la resistencia a la dieta no es muy común esta enfermedad, correcto, que es una reacción también de carácter inflamatoria y el diagnóstico del tipo de transfusión. La enfermedad de Crohn es mucho más común, una enfermedad crónica persistente de condición tóxica, definitivamente sin un tratamiento específico, ¿no? Los tratamientos palliativos puede prestar cualquier cosa de digestivo, pero más frecuentemente a nivel del colon, de la válvula intestinal y del intestino, ¿no? Es una infección ulcerada con distorsión de la arquitectura de la mucosa, con metaplasia de las células de panel, que son las células de recibimiento, como el izquierdo, atrofia de las mucosas descritas que aparecen por izquierdo, lesiones de efecto también en el estómago de la neuromática. Sintomatológicamente nos quedamos muy manifiesta, diarrea, cólicos abdominales, sangrado, hiporescalcia, problema de la función, baja de peso, anemia, todo tiene que tener una dieta estricta en las enfermedades. No hay una etiología precisa determinada en una enfermedad inflamatoria de carácter intestinal. La colitis ulcerativa, en vez de lesión granulomatosa, hay una lesión ulcerada, ¿cierto? Que compromete casi todo el cuerpo. Mucosa levemente roja, granular, úlcera de base aérea. La microscopía es muy similar al Crohn, con abscesos, como están viendo estos pocos de acá, abscesos dentro de la pista de la glándula intestinal, metaplasia pseudopiroide y inflamación crónica. La diferencia con la Crohn es que no hay una
expresión de carácter granulomatoso. La polilla infiltratosa tiene poco de acceso inflamatorio, ¿no? Los pólipos hiperplásicos proponen el colon izquierdo, los crónicos, los múltiples, el pólipo hiperplásico anular con una lesión de exofísica hacia la piel. Adenomas, ¿no es cierto? Igual que en el tracto plástico. Puede ser pequeño, puede ser fracturado, puede ser mayor. ¿Qué significa sésil? ¿Qué significa sésil? Cuando no tiene una raíz, así un película está pegada, ¿cierto? Ya no es una excrescencia como un nodo, sino como una parte. Eso significa sésil. Los precursores son adenoma, adenocarcinoma por los estados. Los adenomas son lesiones glandulares pequeñas que repetimos esa condición de poder transformarse en adenomas. La forma, la puede ser tubulares tubulosos o vellosos simplemente, desde el punto de vista histológico. Y la define usted este prótesis. Esto de acá es el cáncer de copa, ¿no? Más frecuente, es el tumor más frecuente de copa, tumor más frecuente y más mortal el cáncer de copa. Actualmente se dice, ayer la primera video dice, pero que yo leído, que el cáncer gástrico es el que más muerte está produciendo en el cuerpo. Arriba sí lo estoy llamando de cáncer gástrico. Sin embargo, el cáncer más común es el cáncer de copa. ¿Y por qué? Una sola razón: sedentarismo. Sedentarismo. Este es el polvo. Acá se impregnan todos los materiales de desechos que comemos, ¿no? ¿Cómo se detalla? Y va a ir habiendo poco a poco una suerte de acúmulo progresivo de desechos que eliminamos, de desechos procesados, preservantes, colorantes, químicos, azúcar, la cantidad de azúcar. Agua y actividad en la parte de los con la penicilina creo que es el momento más eficiente, ¿cierto? Este es el fondo transversal de la penicilina, ¿cierto? Estas son las placas de pegue con la estructura, esta es la luz de la penicilina. Y acá hay una solución de continuidad, la reacción inflamatoria que compromete la capa muscular. La reacción inflamatoria en la capa muscular es el diagnóstico de apéndice. Y esto, debido a qué? ¿A qué se debe la apéndice? ¿A qué? ¿Qué hace un mecanismo? ¿La? ¿Construye qué? ¿La viabilidad? Pero yo estudié el finalito. La luz del apéndice. ¿No? O sea, el apéndice es una cola de rezagos que sale del intestino. Es y a través de la arteria hepática. Y es por eso que la patología que llevamos, que compromete al hígado, definitivamente tiene una reacción de carácter hemodinámico, ¿no? Hemodinámico que se traduce en la formación de circulación colateral, que se traduce en ascitis, ¿no es cierto?, por aspecto del líquido peritoneal, que se traduce también en anasalga muchas veces, ¿no? Ya dependiendo del compromiso del porcentaje del hígado. La anatomía e histología, ¿no es cierto?, que lo sabe, distribuida en los bolillos hexagonales, una vena hepática central, el espacio porta, ¿cierto?, que está hacia la periferia, ¿cierto?, y los espacios de la vena hepática o centro subbiliar, ¿no? Los espacios, los sitios o espacios entre que hay en la cadena de hepatocitos conocidos como los cordones o caléculas renales. No, estos sinusoides son responsables de la presencia de una ictericia cuando estamos construyendo.
La enfermedad hepática es un proceso fastidioso, progresivo, ¿no? Irreversible, irreversible. Entonces, fíjese que cae en una etapa crónica de la enfermedad, ¿no? Es un proceso insidioso porque la lesión hepática es incipiente, ¿no? Y esa lesión puede ser de origen viral, puede ser tóxica, puede ser de origen bacteriano, ¿cierto? Que produce la lesión progresiva. No funciona incidencia anual, ¿cierto? De 100.000 habitantes y es responsable de la mayor cantidad de muertes, no solamente de Estados Unidos, sino también en todo el mundo, porque guarda relación con una disminución de irregularidades de la policía. Los patrones de la lesión, primero la degeneración de los hepatocitos, la necrosis y apoptosis de estos, de las lesiones hepáticas, la reacción inflamatoria, la regeneración y la fibrosis. No son las etapas que se van a dar en la lesión progresiva y insidiosa de los sistemas hepáticos. La insuficiencia hepática se debe a una necrosis hepática masiva inducida por fármacos o toxinas. ¿Cierto? Antidepresivos, los inflamatorios virales, y enfermedades autoinmunitarias, como agentes causantes de la insuficiencia hepática. La hepatopatía crónica, ¿cierto? Se llama horrible de la insuficiencia hepática, porque tenemos una hepatitis crónica que termina en cirrosis. Los hepatocitos pueden ser viables, pero son incapaces de realizar. Entonces, la insuficiencia hepática aguda es por una prácticamente intoxicación química o medicamentosa. Al órgano paracetamólicos, pero hay que tener bastante cuidado con paracetamol, que aparentemente es una enfermedad únicamente inocua, en algunos pacientes susceptibles puede producir o llegar a una insuficiencia hepática. En la hepatopatía crónica ya es definitivamente una lesión que se prolonga en el tiempo y produce una lesión que va hacia la prevención. ¿Cuáles son los signos y síntomas propios de la insuficiencia hepática? La ictericia, hablábamos de que si hay una lesión hepática, hay un compromiso de la circulación. El significado hepático es el espacio por donde va a circular, vamos a explotar, y eso se obstruye por una elevación de la bilirrubina, por lo tanto, la hipolinemia, ¿ok? Hipolinemia, ¿no es cierto? Los pacientes con insuficiencia hepática tienen alguna poca, escasa o de mala calidad que no representa la función de la hipolinemia. Y esta hipolinemia nos lleva a edema, obviamente, por una disminución de la presión alcohólica, ¿no? La hiperamolemia, la retención distorsionada producto de la insuficiencia hepática, nos lleva a una hiperamolemia, que se traduce en qué? Produce un descontrol del sistema nervioso central, la famosa encefalopatía hepática. El sector hepático que caracteriza también una examen que ya de funcionamiento de la insuficiencia hepática, el sistema normal y los problemas de daño en la piel. ¿Qué se daña en la condición múltiple? Pero principalmente quiero yo que la primera manifestación que debemos tener, las dos primeras manifestaciones que debemos tener en cuenta es la hipoalbuminemia y la hiperalbuminemia. ¿Qué pasa? La hipoalbuminemia traduce lo que nosotros hemodinámicos, que nosotros vamos a ver, la citis, la circulación corporal, la resaca, y la hiperalbuminemia, pues transforma el sistema nervioso central. La anemia. Esos son los elementos importantes en la sintomatología que debemos tener en cuenta. ¿Correcto? Porque si tenemos una sí, el ritmo cambia. El ritmo cambia. Usted nunca se olvide, cuando nosotros aplicamos eso, bueno, por primera vez apunten, tomen también el pulso. Ustedes cuando apunten, con una mano acá y con otra tratando de poner el pulso. Para ver si hay una disociación con el ritmo cambiando con la frecuencia que la explicamos. Entonces, esa es la patología que vamos a explorar desde los estados psicológicos. Soplos, ruidos y ritmo. Correcto. Efecto del envejecimiento sobre el corazón. ¿Cuáles son aquellos elementos que participan?
Cardiopatías, indudablemente, ¿no? Aquellas que tenemos química o adquirido de corazón, definitivamente va a debilitar la función del corazón. La grasa epicárdica. ¿Cómo aumenta la grasa epicárdica? El sobrepeso, la obesidad y dos elementos fundamentales no patológicos, ¿no? Por hábitos. ¿Cuáles son? Y tabaco, alcohol y tabaco. Aumenta la grasa. Se hace recargado del sedentarismo, completamente. De acuerdo a repetir, hagan la actividad física y la mayoría no fumen y dominan y de verdad que sí. Demostrado determinante. Alcohol, yo no digo que no, yo tomo alcohol, normal, pero que tomo pues una cerveza de repente durante las manos, pero una cerveza normal de 300 mililitros o 250 mililitros, una cosa así. No es dañino, más sano que una botella de gaseosa. La cerveza tiene núcleo, tiene cebada, tiene trigo. No que se fermenta y le da el efecto del alcohol, pero una cerveza lo siempre saludable, sana. Una botella de gaseosa tiene 10 cucharadas de sopa de azúcar. Más el colorante, más el preservante. O sea, yo creo que es mucho más, pero siempre medido. O sea, en una reunión, yo no paso de 6 botellas, de 6 y eso, ya va a tener rato de chicas. Después de eso, ya es malestar, tiempo. O sea, los trastornos digestivos, nada. Eso es divertirme, no. ¿Cierto? Lo saludable. La acumulación de liposuctina y mayor degeneración vascular es producto de la arteriosclerosis. Y esta arteriosclerosis da por ¿dónde debemos saber nosotros que hay grasa? Si yo veo un paciente, ¿dónde pienso ya que hay grasa de más pericárdica? Si yo veo un sujeto a una mujer, ¿dónde veo? ¿Dónde busco? ¿Dónde están? Abdominal. Abdominal. Definitivamente la grasa renal es un factor para considerar un estado de prediabetes, pacientes probablemente diabético, paciente probablemente de la denso, correcto, paciente que puede tener un infarto, o que tiene grasa pericardial, ¿no es cierto? Disminución del tamaño de la cavidad vesicular izquierda por asociación a algunas otras enfermedades, asociada a que definitivamente a insuficiencia cardíaca. La clasificación valvular como enfermedades asociadas, ¿como qué? ¿Qué enfermedad nos puede dar clasificación valvular? La insuficiencia cardíaca. No. La clasificación valvular. En las valvas de la tricúspide se producen clasificaciones que llevan a una estenosis o una insuficiencia valvular. Es debido a la enfermedad reumática, ¿cierto? Debido a el streptococcus beta hemolítico del grupo A, que se produce ¿dónde? ¿Dónde se genera el streptococcus? En la enfermedad reumática por el streptococcus beta hemolítico del grupo A. Amígdala, amigdalitis, que se ha repetido varias veces. La amigdalitis no se opera si es que no encontramos una presencia de streptococcus beta hemolítico del grupo A. Ese sí puede producir presencia. Si no encontramos un streptococcus beta hemolítico del grupo A, tratamiento médico. ¿Por qué? Porque las amígdalas son ¿qué? El sistema de defensa de la porta de inglés. Al sistema aéreo ya también la punta de función las excrescencias que son unas proyecciones verrucosas endocrinas que se pueden dar de cualquier forma. Acá debemos tener la edad, enfermedades o comorbilidades asociadas, la obesidad y los hábitos nocivos como condiciones de envejecimiento acelerado del corazón. ¿Correcto? O sea, edad, comorbilidades, hábitos nocivos y obesidad. ¿No? De 4 elementos que nosotros vemos. Hablamos de izquierda a derecha por el sentido del torrente sanguíneo, comunicación interauricular, conducto arterioso persistente, ¿no? Generalmente son cardiopatías que se dan en el nacimiento. ¿Por qué se dan? Definitivamente multifactores de predisposición familiar,
¿es cierto? No se sabe los eventos. Algunos consideran, por ejemplo, envejecimiento o quemar de años, ¿no? Que pueden llevar a este tipo de formación. Porque ahí hay en la paciente era el mismo forma que tiene tipo de enfermedad que puede llevar a algunos consideran también algo agresivo, alcohol, tabaco, drogas, durante el periodo de gestación. Y también se dice ahora que toda la primera de la madre también ahora se puede precisar que el envejecimiento también del varón, también el varón podido ¿es cierto? Esta es la explicación para nosotros poder saber por el sentido que sigue la sangre, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? De sangre arterial hacia el torrente de los. Bien tremendo. ¿Qué puede pasar si se mezcla la sangre arterial con la venosa? Clínicamente, a ver. Me ha llamado fisiología, ¿no? Me ha llamado fisiología. ¿Qué pasa si se mezcla la sangre arterial con la venosa? Acá está la aorta, acá están las cuerdas tendinosas, acá está la válvula, el músculo cardíaco, pero ahí tienen entre el medio también hay una comunicación. ¿Qué puede pasar? La sangre arterial con la venosa. Clínicamente, por ejemplo, síntomas de la criatura. Clínicamente, clínicamente, ¿cuál es la manifestación? Dificultad respiratoria, porque no hay una sangre oxigenada. ¿Cierto? Totalmente, la mezcla de la sangre. Derivaciones de derecha a izquierda es la inversión, ¿cierto? De la sangre venosa hacia la arterial. La mayor razón, la inversión digital de la parte de la las lesiones obstructivas, la formación de la aorta, la estenosis general, la estenosis. ¿Qué es lo que nos puede llevar una atresia de la aorta, sobre todo? ¿Qué podría dar? ¿Cuál es la consecuencia anatómica de una atresia de la aorta? La formación de la aorta. ¿Qué podría dar? ¿Qué cavidad se compromete? El ventrículo izquierdo. Si no pasa sangre, ¿no es cierto? La bomba trata de meter más fuerza. ¿Cuál es la bomba del ventrículo izquierdo? Como hay un defecto de estrechez, el ventrículo se hipertrofia. ¿Correcto? La cardiopatía valvular puede resumirse en estenosis de insuficiencia. La incapacidad de la válvula para abrirse o cerrarse por completo es insuficiencia. Perdón. La insuficiencia de la velocidad de la válvula se cierra por completo. ¿Qué pasa con una mitral, por ejemplo? Se abre para que pase la sangre y al momento de cerrar no se cierra por completo. No se sella. Y esa insuficiencia, ¿qué es lo que hace? Producir un éxtasis mayor de sangre sobre la cavidad. La estenosis no se puede abrir. En vez de abrirse totalmente, se abre parcialmente. Entonces, el cambio será superior que el inferior. Mientras que la insuficiencia es hacia abajo, la carga mayor de sangre sobre la cavidad ventricular. El estenosis es más actividad, no se abre por completo. Entonces, la insuficiencia valvular produce un efecto de hipertrofia de la cavidad de acuerdo a su la estenosis aórtica clásica, además común de todas, a la neumonía valvular, ¿cierto? Prevalece un 1%, se produce por la crónica repetida, ya sea por hiperlipemia, hipertensión, inflamación alrededor. Los depósitos de hidroxiasa quizás son los depósitos clásicos, ¿cierto? Hay una estenosis aórtica clásica, pero fundamentalmente por obesidad, sobrepeso, diabetes. ¿Por qué por diabetes? ¿Por qué la diabetes no puede llevar un plan? ¿Por qué la diabetes no puede llevar un plan? Dentro de la capacidad de vida. Es una enfermedad que más hace de fibrosis por hiperlipidemia, porque hay un trastorno de qué? De hidrato de carbono. La insulina no actúa, por lo tanto, no puede pasar la grasa.
Y la glucosa que entra a la célula, la glucosa se pone en la sangre. La resistencia de la glucosa puede ser una enfermedad que es más activa que es verdad, la enfermedad saótica crónica ya sea por obesidad, sobrepeso, diabetes, hábitos, no sé, por el tiempo, vamos a revisar de qué consiste el tabaco, el alimento, las meriendas, las ferias de luz. Entonces, el deseo de la vascular. Hay productos del desecho, de la digestión, del tabaco, que se generan sobre el pulmón y el pulmón vascular. Y se ingresa en el o sea que el tabaco no está ni bien ¿no? Se difunde por la sangre y a través de la sangre llega por los vasos. Es un elemento considerado cancerígeno es la válvula cálcica también es por los depósitos de calcio que impiden que la válvula se cierre por completo. Entonces, estos son los depósitos de lógica práctica. Es cálculo, es piedra, es una calcificación. ¿Y qué hace la calcificación sobre la válvula? Evita flexibilidad, se pone rígida, porque el depósito de calcio. La óptica ventrícula congénita, anomalía congénita, prevalencia del 1%, ¿no es cierto? Por defecto de carácter cromosómico a nivel de los lóbulos clasificación del anillo mitral, depósito calcitores negativos de las actividades negativas, más posteriormente como lóbulos irregulares, pétrea, clasificación del anillo mitral, porque en el anillo mitral se puede formar este ángulo. Bien cierto, afecta a la función vascular, es una manifestación de que hay un en algún momento, dependiendo de cómo curar, dependiendo de la enfermedad, eso puede ser una transformación. Es decir, cuando debuta perfectamente con calificación de individual, perfecto, siempre con eso, no tiene una hora, pero si tiene alguna hora como alguna determinada como nivel de calificación, habría que hacer efectivamente si la luz de una calificación clínica. No es del todo benigno, que digamos. En algunos casos regionales, por último, tiene competencias prácticamente no se tiene la concepción de la mano arriba y probablemente la muerte súbita. ¿Qué es la muerte súbita? Para. No, muerte súbita. De manera espontánea, sin ninguna antecedente de nada. Muerte súbita. ¿Correcto? Muerte súbita. Entonces, esto podría ser está visto el último observador del legislador, Apolo Pito, de nada, sin ninguno otro. Entonces, luego recibió la felicidad de las es bastante, debe ser bastante común en ellos, una mujer que no recién nacido. Los 5 o 6 primeros meses, ¿por qué? Porque se puede explicar. ¿Qué cosa de degeneración es que la válvula, como si no lo dice, se genera en un tejido, no por parte de la son fosfas, se prolapsan o retraen. ¿Qué significa se prolapsan? Se proyectan hacia adelante o se retraen posteriormente, porque no tienen una consistencia, no se vuelven vertiginosas. Relacionar por las formas hereditarias del tejido conjuntivo, conectivo, que ahora natural, en ocasiones son de tamaño que son más grandes de los tamaños. O sea, sobra válvula, ¿no? Y pasa hacia la cavidad. Las cuerdas tendinosas asociadas están alargadas, adelgazadas, incluso rotas. ¿Qué quiere decir? Esas cuerdas tendinosas que jalan, lo relajan, o sea, que se permite el cierre
válvula que está totalmente no en campo, por lo tanto, la válvula no se cierra, no se abre normal. Y de carácter mixomático. La fibrocardiopatía reumática se caracteriza por la forma natural de la abierta, en especial la válvula mitral. La cardiopatía reumática es específica de la válvula mitral, ¿cierto? El cuerpo de Asher, que representa el ciudad reumática, suele anticipar las características de la cardiopatía reumática. Es decir, válvula mitral específicamente y la presencia de los cuerpos de Asher, característica de la cardiopatía reumática, ¿no? La pancarditis es el componente inflamatorio que compromete toda la estructura del corazón, el miocardio, pericardio, ¿cierto? A eso le llamamos una pancarditis. Endocardio, miocardio y pericardio, ¿no? Necrosis fibrinoide, lesiones exofíticas o vegetaciones, que son las preguntas propiamente dichas, y lesiones pueden localizar también por todo el resto. ¿Qué provocan conocimiento? Como son las placas de Macal, que es característica también de la característica. Entonces, cuando tiene el cuerpo de ancho y las placas de Macal, una insolución. Este es el depósito de la presión sobre la raíz de las bolas luminosas, la característica de la cierre de la válvula y la reacción la endocarditis es una infección microbiana de válvulas cardíacas, cardiopulmonar, vegetaciones asociadas a la obstrucción del miocardio. La mayoría son bacterianas, son lesiones friables. ¿Qué significa friable? Lesiones friables. Y esto lo tocamos, se deshace, ¿no? La endocarditis trombótica no bacteriana se caracteriza por pequeños trombos estériles de las válvulas de las válvulas bacterianas endocarditis por el lupus eritematoso sistémico es denominada endocarditis SACS. Ojo, la endocarditis por lupus eritematoso sistémico se denomina endocarditis de Pilman. Esto es lo que se denomina orquitis mitral y de porque es que ¿cuál es el origen de la enfermedad del lupus? ¿Cómo dijo? ¿Cuál es el origen de la enfermedad del lupus? ¿No? ¿Cierto? No hay una causa de las miocardiopatías se caracterizan morfológicamente y funcionalmente por dilatación cardíaca progresiva, ¿cierto? Y difusión por parte sistólica, generalmente con una comportamental. La mayoría de las células musculares están hipertrofiadas, son muy grandes, hay cicatrización de conglomeratosis. Esta patología que ustedes, ¿no? El corazón acá deja de tener su forma de esfera y se hace más circular, ¿cierto? Porque se produce una dilatación de la mayoría cardíaca, ¿no? Y acá quiero que vean. Es el de pasar de esa posibilidad de la médico, no se le consigue bien, de lo que le pasa a los deportistas, a gente pobre, a los futbolistas que mueren pobres, los deportistas, generalmente son portadores de la niña, entonces es digamos, lo práctico debería ser cada cierto periodo ser un examen porque estos jóvenes pasan un examen previo que no se determina nada. Y por eso, por favor, la mía, 1 o 2 años, puede la propia aceptar del cerro y el tabique intervencional médica en algunas cuestiones de la práctica que tienen hoy normal. ¿No? Hay hipertrofia pirocítica masiva, desorganización bioclínica, fibrosis vertical y sustitutiva. La característica histológica de la neuropatía. La gastritis se caracteriza por la primaria de la actividad molecular, como la muscular.
Los ventrículos son de tamaño normal o aumentado y la cavidad no dilatada y la cavidad no es sensible. Acá no hay ventrículos. La enfermedad pericarditis, la pericarditis, es un tema muy importante. Vamos a ver la variante. Pericarditis aguda, pericarditis subjetiva aguda. Pero cuando hay una pericarditis, clínicamente, ¿cuál es la posición entre los pacientes? La posición que se sientan y la que la en esa posición se va a disminuir un poco la posición. El mixoma, bueno, pero es claro. Lo que más frecuente es la formación cerebral, obligados al músculo cardíaco. Y es una reacción celular mixomatosas, inmediata, regular. Muchas cosas en nosotros somos humanos, definitivamente somos candidatos a una dinámica crónica con una inflamatoria de respuesta de moras. Un ejemplo de que muchas veces se llama ¿qué es lo que hace el diagnóstico de un infarto desde el punto de vista de la laboratorio? Cronificación, neurocirugía y realinización. Son precipitaciones de los pulmones invitación, la proliferación en donde proliferan las células epiteliales y epiteliales de crecimiento del glomérulo. Engrosamiento por engrosamiento de la membrana basal. Cuando hablamos de engrosamiento renal es engrosamiento de la membrana basal. Hablamos de infiltración, estamos hablando de componente inflamatorio, de células inflamatorias. Correcto. Y cuando hablamos de hialinización, es el acúmulo de material homogéneo, depósito de material homogéneo y hialino. Ya sea en la parte del objetivo o en la parte del vaso, el sistema vascular. Esto es depósito, infiltración, proliferación, engrosamiento y hialinización. Las lesiones a la... ¿Cuál? El síndrome metabólico. No proliferativo. ¿Por qué no proliferativo? Por los fármacos. El síndrome metabólico, por definición, es el síndrome en donde hay una resistencia a la insulina. Por lo tanto, ¿cuál es? Amiloidosis. ¿Cómo es amiloidosis? ¿Ves? Caballo blanco de la polio de colores blanco, ¿está? ¿Cierto? Entonces, trastornos de una resistencia a la disminución de los principios, los cuales aumentan con la obesidad, con la hipertensión, ¿cierto? Con otras enfermedades que puedan dar. Esto es importante. Amiloidosis, VIH, síndrome parangoclásico, hipofármacos, no proliferativo. Mientras que los proliferativos son más sistémicos, hepatitis B, hepatitis C, linfosis preciosa, vasculitis. Miren ustedes dónde aparece siempre hepatitis B, hepatitis C, dónde aparece siempre VIH. No crean que solamente son enfermedades de contagio, etc. Son enfermedades sistémicas. Son enfermedades. Por eso, cuando quejamos, después vamos a parar. Y cuando paremos, es para toda la vida. Así que, y sobre todo a las mujeres, porque vuelvo a repetir la situación, mujeres que tienen la sartén por encima. Ustedes quieren, tienen el huevo. No quieren, no tienen nada. Así de simple. El hombre puede decir todo, viejo, iluminado. No crean los, ahora que estamos en 14, no crean los cuentos de que yo duermo con mi esposa en una cama diferente. Ese cuento. La edad determina los diagnósticos con mayor frecuencia. Recién nacido, hemólisis, se trata de generar anemias, bastante mayor celular, anemia neurofélica, que se habla de hemoglobinopatía. Ustedes saben que la neurofélica es la carencia de fierro, que es la más común de nuestro país, ¿no es cierto? ¿Dónde está el fierro? ¿Qué más?
La leche, carne, leche, huevo, que es lo que menos se come en este país, ¿cierto? Somos harina nada más, ¿no? Arroz, fideo, papa, pan. Pero la alimentación fundamental para evitar la anemia definitivamente es la alimentación de valores proteínas, ¿no? Leche, huevo, carne. Y lamentablemente lo que más caro. ¿Cuánto vale el litro de leche? Leche fresca. ¿Por qué? Porque ustedes no viven la realidad del país. Esa es la verdad. Ustedes están sentaditos, esperando que venga a la mesa, todo. Entre 6 a 7 soles. ¿Cuánto vale un tarro de leche ahora? 5 soles promedio. ¿Cuánto vale el kilo de pescado? ¿El bonito cómo está? Eso suple. Tiene un concentrado de fierro mucho más alto que la camioneta de alimentos. El fierro concentrado. Tiene mucho más concentración. Y bloqueamos, al menos en algo, anemia. Es fundamentalmente la anemia linfocética, la que más comúnmente está. Según su evolución agunocrónica, según su morfología, es decir, la forma de los eritrocitos que se absorben, puede ser por y la fisiopatología es regenerativa o regenerativa. Ante la disminución de los eritrocitos, es decir, tenemos una clasificación en función a la infección, a la morfología, a la fisiopatología, a la amplitud y a la distribución de los eritrocitos. ¿Correcto? Este fotograma, vamos a leer, ¿no? Por definición, ¿qué cosa es? ¿Cuánto debemos decir que tenemos de hemoglobina para tener una anemia? Menos de lo que hombres o mujeres. Hombres. Algunos consideran 14, ¿no? ¿Es cierto? Pero la edad, el género, la actitud, la raza intervienen mucho. ¿No es cierto? ¿Es igual una hemoglobina de un paciente con uno primer Lima? No. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la altura. Por la altura. A veces tenemos una cuestión de administración por la altura, ¿no? Aquí definitivamente es lo que hablamos nosotros, la clasificación morfológica. Normocítica, normocrómica, macrocítica, normocrómica y microcítica hipocrómica, que son las variantes, de acuerdo a la morfología, a la forma, al tamaño y a la coloración de los eritrocitos. Anemia proteica es la causa más frecuente de anemia, especialmente en el caso de anemia por deficiencia de hierro, dado por hemorragia excesiva, pérdida de sangre. Cuando tenemos, ¿cuál es la principal manifestación clínica de un cáncer? De sangre, claro, como de repente no está bien clara, ¿cuál es el signo endoscópico? Y cuando estamos, y eso hágalo porque yo lo hago conmigo, cuando estamos con mi hija, nos estamos en un sitio, vamos a ver pases. Paso la paz, otro realizado. El cáncer puede ser principal, puede tener síntomas de anemia. Es una anemia característica, media terrosa, que se llama, es también de la anemia terrosa, inmediatamente te da algo pasa. Algo pasa. En algunas ocasiones hay manifestaciones de sangrado microscópico, ¿no es cierto? Pero ¿se pueden dar dónde? ¿Dónde se pueden dar sangrados microscópicos en el organismo? En el estómago 1. Que se traduce como... ¿ah? ¿Qué pasa cuando hay sangrado microscópico? ¿Qué es lo que pedimos? TB, ¿cierto? Para determinar ese sangre en ese. ¿Qué otro órgano puede sangrar microscópicamente? ¿Qué otro órgano puede sangrar microscópicamente? ¿Ah? El duodeno no, pero ya dijo esto, tracto digestivo, ya, porque esté tranquilo. Otro sistema, el respiratorio, ¿no?
urinaria, ¿no? La hematuria microscópica, ¿no? La hematuria microscópica también es una evidencia de evolución que en el tiempo nos puede llevar a un cuadro de anemia. Y en las mujeres, la menstruación, ¿cierto? El incremento de la menstruación, los sangrados también, las hemorragias uterinas funcionales también, ¿correcto? Entonces, hay situaciones que nos pueden llevar a una anemia, pero es la manera más común. Es por pérdida, es por ingesta, ¿cierto? Y cualquiera de estos elementos va a aumentar los requerimientos de hierro. Anemia ferropénica por aporte insuficiente, por aumento de requerimientos, ¿correcto? Crecimiento acelerado en el primer año, adolescencia, embarazo, prematuro. Por eso decimos nosotros en la primera etapa de la vida, y eso muchas veces los padres, como el mismo adolescente no le dicen, toma leche, come huevo, ¿no? Y al final de cuentas, parece que uno le está haciendo por facilitar la vida, ¿no? Es netamente, y eso es otra causa más por la cual la experiencia, porque también desde el punto de vista psicológico de nuestra génesis, propiamente de nuestra raza, no somos de raza alta, pero debemos estimular, ¿cierto?, a que los niños puedan desarrollar una responsabilidad. Y lamentablemente, nos guste, no les guste, nosotros quieren también la misma compañía de profesión, ¿no? Que es el ayuno, dice, no sé, pero cada 3 por día no tomar desayuno, no hay que hacer un árbol, no hay que comer carne, ¿no? Definitivamente no se aplica a nosotros. Es pobre, ¿cierto? Bajo recursos, tenemos que usar al máximo la parte nutricional de nuestra niñez, porque si no hay nutrición, no solamente la propuesta anemia es desarrollo morfológico, sino desarrollo intelectual, porque no hay desarrollo intelectual, pérdida de la memoria, desafección, ¿no? Coeficiente intelectual, se pierde todo. Efectivamente, una buena nutrición en todos los aspectos. Nadie debe sentir quizá fuera de la casa un pie, que no como deberían una concentración realmente más mínima de parte proteica hasta el 40. Primer año de vida, entonces, adolescencia, embarazo, premadurez, y luego el embarazo definitivamente es un elemento que contribuye o contribuye a la el embarazo, efectivamente, el alcohol, el tabaco, menstruación prensable evidente o oculta, definitivamente también puede llevar un cuadro de anemia. Y el aporte tiene insuficiente, de reserva insuficiente, contribuiría también a mala facción. El síndrome de mala facción, eso sí, también puede poner uno muy bien, pero si es un síndrome de mala facción, que puede ser de causa sobre todo la medio, la parasitosis por infestación, por acúmulo, por función mecánica, la red intestina, porque hay un montón de parásitos que impide que se pueda bloquear. Eso lo vemos en la zona de selva. Como ya hay pitos que ya han llevado a las zonas tropicales del país y lamentablemente no se puede tomar. Sería suicida tomar agua de caña. Acá en Lima ya es suicida. Es un tipo menos de Riachuelo, ¿no? Es de donde la gente toma, que nosotros nos han dejado tomar, ¿no? Eso es una infestación de todos los parásitos. Entonces, la función mecánica nos puede llevar a un síndrome más la absorción. La anemia hemolítica es una destrucción prematura de los glóbulos rojos. La médula no puede compensar la demanda de ganancia. ¿Por qué? Porque es mayor la destrucción a que la producción que se origina la anemia hemolítica, ¿cierto? Debido a por eso incluso debido a medicamentos, concreto como debido a la autoinmunitaria siempre no confunde a los glóbulos rojos con células y empieza a descubrirlos. Las más frecuentes son la falciforme, la falasemia, ¿no es cierto? La pato y la autoinmunitaria. Como, ojo, anemia autoinmunitaria. Sobre todo estas, la falciforme, que es la más común. La perniciosa, con mayor frecuencia en personas de purificación, la falciforme, por lo bien forma largas varas al repartir los glóbulos rojos de una forma de los. Es decir, conlleva fundamentalmente una destrucción de los tejidos, ¿no? Por una alteración en su tumor. Es una enfermedad operada de la talasemia afecta a personas de origen mediterráneo aplicando el sureste asiático que se refiere por unos glóbulos rojos abnormales y que se hace inicialmente por el conocido como nivel de
pálido, ¿no es cierto?, de una estructura débil, delgada, de paredes delgadas, y que se puede, que tienen un tipo de vida media o anemia por disminución de eritropoiesis. ¿Qué es la eritropoiesis? La producción, ¿cierto? La anemia clásica ocurre cuando la médula ósea no puede producir una cantidad suficiente de glóbulos rojos. Esto puede ser una infección, sustancias químicas, radiación, medicamentos, y la anemia también ocurre con el glóbulo rojo. En términos, por si acaso, anemia clásica es un entidad oncológica bien establecida y que no solamente se acompaña de falta de glóbulo rojo, anemia clásica. ¿Qué quiere decir? Anemia aplásica. Aplásica significa aplásica. Ausencia de producción de las células de la médula aplasia. No hay nada. ¿Qué produce la médula ósea aparte del glóbulo rojo? Glóbulo blanco, ¿qué más? ¿Qué más? Plaquetas. Y si hay plaquetas, ¿qué cosa hay como síntoma? Hemorragia, sangrar. Y la anemia clásica, en mi época, cuando era estudiante como usted, estaba en relación específicamente a un medicamento que ya se lo sé. ¿Cuál era? Aspirinas. No, la aspirina es un anticoagulante. No, eso es un anticoagulante. Una cosa es anticoagulante y otra cosa es aplasia. El anticoagulante específicamente va dirigido sobre los factores de coagulación, no tiene nada que ver con glóbulo rojo ni con glóbulo blanco. Aplasia. ¿Con qué se curaba antiguamente? También se habla de con qué se curaba antiguamente la fiebre tifoidea. Antes de la aparición de las quinolonas. Eso es, tienen que saber ustedes, igual que la cistilosis. Nos vemos el 11 de marzo. De todas maneras, hoy día va a ser al paredón. Hoy día va a ser el paredón. A ver, ¿con qué se trata? Con cloramfenicol. Y el cloramfenicol, la literatura, busco en el teléfono, habla de que la principal efecto secundario mortal en algunos casos era la anemia clásica. Y nosotros antes de dar el cloramfenicol teníamos que hacer un estudio de coagulopatía si no había ningún antecedente. Y ya vamos con el cloramfenicol también. Y eran las cosas, por eso les digo, cuando vengan a mi internado, métanse al 2 de mayo, métanse al hospital de policía, métanse al Loaiza, no se vayan a Costa, no se vayan al centro de salud, porque según ustedes, cuando llegan al internado, ya la ley les exige, les da el beneficio de ganar 1.200 soles, trabajar. Ustedes no son nada, sin internos, nada, no son nada. No son ni empleados del hospital, no son ni médicos, son nada. Ni siquiera de limpieza, ese tiene el nombramiento, el interno no es nada. Es simplemente un alumno que recibe su propina. No, vale, ¿por qué va a recibir su sueldo? ¿En qué contribuye al hospital interno? Como trabajador, ¿no? Nada. Va a aprender y aplicar lo que estudió 7 años. Imagínense ustedes si van a ir a una posta. No hay paciente hospitalizado, no hay emergencia. A la Junta hay laboratorio para el programa de examen de orina. Nada. No hay resonancia, no hay tomografía, no hay equipo rayos X. No hay sala de operación. Aquí van, después al año siguiente están presos por hacer burrada en el CERUM. Por hacer burrada en urgencias en el CERUM. Presos, denunciados. Así que desde ya le tienen que aprender, o no, aprender no, porque ustedes ya están aprendiendo. Ustedes van a internet a explicar lo que aprendieron. Y in situ, ahí, de frente, solito, nada que esté el doctor José, el doctor Segura, no, solito frente al paciente a tomar su decisión. Pero si van a utilizar una cosa, imagínense ustedes qué pueden ver en un consultorio externo. Llega gripe, llega diarrea, llega faringitis, llega amigdalitis. ¿Para qué? ¿Por ganar 1.200? ¿Por salir a la 1 de la tarde? No tiene sentido. Yo prefiero ganar mis 400 soles, quedarme desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero estoy viendo de todo. Estoy viendo qué hacer cuando me viene una hemorragia intestinal, cuando me viene una hemorragia digestiva, ¿es cierto? Cuando me viene una amenaza de aborto, ¿qué hago? Jamás eso lo van a ver. Una cosa, voy metiéndole ya de agua. Tienen que estar en un hospital central. Y desde ya le digo, de los 3 hospitales de la próxima semana, soy policía. No se vayan a alimentar, no se vayan a la marina, no se vayan a la visión, porque no ven nadie, misma cosa. Misma cosa. ¿Por qué? No es por decir que son hospitales de calidad, son hospitales de calidad. Pero ¿cuál es la diferencia con el hospital de policía? El tamaño del hospital es el mismo. Ahora, el hospital de policía es achicado. Teníamos 500 camas, ahora tenemos 120. Pero es un hospital moderno, sistematizado. Todo es electrónico, ¿no?
aire acondicionado en todos los ambientes, limpio. ¿No es cierto? ¿Cuál es el problema? El hospital militar, el hospital PAC y el hospital de la Marina atienden solamente al efectivo. ¿Qué quiere decir? Al que es el soldado. Atiende a la esposa, atiende a los hijos, atiende a los padres, pero sin derecho a medicamentos. Si quiere hospitalizarse, tiene que pagar. Entonces la población se reduce a una sola institución, vamos, a solamente los aviadores, solamente los marinos, solamente los soldados. Nada más. La policía tiene lo que era antiguamente Guardia Civil. Todos sus titulares, Guardia Republicana, todos sus titulares, Policía de Investigaciones, todos sus titulares, Sanidad de la Policía con todos sus titulares. Y cada uno de ellos tiene una población, o sea, cada uno son 4. Mientras que el Ejército Marina Mercante tiene una población, la policía tiene 4 poblaciones. ¿Y con derecho a qué? Atención al papá, al mamá, al... ¿Cuál es el tema principal? La aspiración de médula ósea. Causas hipóxicas crónicas como la causada por la vía de la lectura que es totalmente diferente, ¿no? Por enfermedad cardíaca cianozante y por hipóxica crónica por enfermedad pulmonar. ¿Qué es la enfermedad cardíaca cianozante? Comiencen a ustedes a racionar. ¿Qué cosa es cianozante? ¿Qué cosa es cianosis? La coloración morada oscura de las porciones centrales, labio, lengua o periféricas en el epidial. La cianosis puede ser central o periférica. La central le saca la lengua morada, como el perro chochón. ¿Viste el perro chochón? Cuando saca su lengua tan morada, ahí tienen el idéntico. La lengua del perro chochón es una lengua cianótica y tiene vemos un perro en la lengua de un perro chochón y es morada. Esa es la lengua típica, la lengua cianótica típica de un paciente con deficiencia respiratoria aguda. Cuando es de lengua, cuando es labio morado, es una cianosis. Cuando es techo mirando, es una cianosis. Entonces, enfermedad cardíaca cianozante, ¿qué significa? Enfermedad cardíaca cianozante, ¿qué significa? Para el cancho, lo voy a decir para el tipo. ¿Ah? No, ¿qué significa cianozante? Que es una enfermedad que puede producir cianosis. Cianozante, ¿no? Una enfermedad cardíaca cianozante. ¿Y qué enfermedad cardíaca cianozante existe? ¿Cuándo se da una enfermedad cardíaca cianozante? Piense, eso no es necesario que lo hayan leído. Ya les dije cianosis, ya saben lo que es cianosis, ya saben lo que es cianozante. Entonces, ¿cuándo puede haber una enfermedad cardíaca cianozante? Una hipoxia o una somación. No. Enfermedad cardíaca cianozante. Generalmente cuando hay comunicación de sangre arterial con sangre venosa. Eso es la enfermedad cardíaca cianozante. Hipóxica crónica en la enfermedad pulmonar, ¿cómo? ¿Cuál? Hipoxia crónica, enfermedad pulmonar, ¿qué es verdad? Para la lista va a no va a haber cupo para el 11. Va a faltar bastantes. Que para entrar a una lista de trasplantes pulmonar, olvido. Tendría que ser como José Luis Rodríguez Puma, ¿no? De ese nivel. Con medios económicos como para hacer un trasplante pulmonar. Está bien. Pero la pulmonar es una condición progresiva, irreversible, ¿cierto? Determinante, mortal. Si es Hammer-Rich, es rápidamente evolutiva. ¿Qué quiere decir? La fibrosis corre rápidamente. O puede ser lenta. ¿De qué depende? Nadie sabe. De la persona, de la génesis, de la herencia, de la gente que entró y provocó la fibrosis, no lo sabemos. Todo depende de eso, ¿no? Bien, aumento de la secreción de la eritropoyetina, que también interviene, y la eritrocitosis idiopática, que puede ser afectada. Pruebas, biopsia, hemograma, nivel de eritropoyetina, prueba genética por la mutación de los genes, saturación de oxígeno en sangre, masa de glóbulos rojos, nivel de vitamina B12. Y esto de acá, definitivamente, siempre nos damos cuenta de médicas, ¿correcto? El primer dato, ahora que lo tenemos, porque antes de la pandemia nadie lo usaba, pero ahora todo el mundo lo usa como estamos usando el termómetro, ¿no? La saturación de oxígeno mediante el pulso oxígeno, ¿no? Definitivamente. Este es el examen más evidente de que puede haber también una anemia.
Trastornos como la policistemia relativa que causamos en el líquido plasmático, el líquido plasmático. Entonces el plasma es la parte solvente de la sangre, la parte soluta son las células, la parte solvente del plasma. Y cuando este disminuye, se da una policistemia relativa. Estados que pueden llevarnos a eso, vómitos, diarrea, sudoración, grandes quemados, tabaquismo, el medicamento, pero ¿cómo podemos asociar? Lo más común son los estados de deshidratación, vómitos, diarrea, sudoración y grandes quemados. Tensión, una hipotensión, ya yo, ansiedad, fatiga, cefalea, hipertensión leve o moderada, pero fundamentalmente es la todo estado de tipo de deshidratación que lleva a una condición de hipotensión. ¿Cierto? Número de eritrocitos elevados o ligeramente elevados, la gente se puede buscar normal. Acostumbra a hacer antisomáticas así cuando está en su primera fase. Después de una vez establecida, tenemos los síntomas de el diagnóstico, aumento de eritrocitos, aumento de hemoglobina y aumento del hematocritos. ¿Cierto? Y el diagnóstico tiene que ser para la policistemia. La policistemia vera o primaria, miedo por el hiperactivo adquirido, aumenta la producción de los eritrocitos. De biología de policistemia vera, la más común. Se cree que es una mutación del gen, ya, que causa las ondas coronales de los eritrocitos y hay aumento de los eritrocitos y los platos. ¿Cuáles son las complicaciones fundamentalmente de carácter trombótico? Venas hepáticas, suceden complicaciones hemorrágicas, varices hepáticas, hemorragias intestinales. La policistemia secundaria resulta de la electropoiesis, aumenta debido a aumento de la producción de la electropoiesis. Dos tipos, la fisiológica y la no fisiológica. La fisiológica asocia la altura, la gente que hace buceo submarino, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desmayante grave, episematosa, shunt derecha e izquierda, el shunt es ese intercambio de sangre arterial con demás. Tumores, citronefroma, hemangiomas, fibromas, hematomas, adenoma renal, signos, síntomas, mareos, cefalea, náuseas, náuseas, el diagnóstico es el que puede ser que estaba inicialmente, de acuerdo a las características de la rutina. Y de ahí, trastornos hemorrágicos causados por aumento de la proteína de los vasos, alteración de la coagulación o tres grandes grupos que nos pueden hablar cuando tenemos una hemorragia. Componente vascular, componente de los factores de coagulación o una disfunción específica, no de factores, sino solamente de la plaqueta. Por infecciones, ¿cierto? Meningococos, que da la meningitis, la endocarditis infecciosa, las riquecias también se las considera como causa probable de este cuadro. Vasculitis por microorganismos, coagulación vascular diseminada, el CT, infecciones medicamentosas, incluso una apendicitis, pulpas y trombocitopenia. ¿Qué cosa es una apendicitis? Hemorragias puntiformes, difusas. Cuando veamos puntos rojos, son ventículos. Síndrome de Scurvy-Miller se induce hemorragia microvascular por el efecto del colágeno de la pared del vaso, del colágeno. Es el que quiero discutir. La fórmula de Shirley, ya por supuesto que concluye un circular que dentro de los vasos de todo el cuerpo y de los y muchas veces esta fórmula de Shirley puede confundirse con los cuadros de la fórmula. La de la eficacia hemorrágica hereditaria, cierta caracterizada por vasos cuerpos dilatados de paredes finas con gran capacidad. La mucosa de la nariz, tenemos poca cuando hay cerrado por la nariz, ¿cómo se llama? Epistasis. Epistasis de hemorragia de la mucosa nasal. Amiloidosis perivascular, por ejemplo, sería amiloidosis de pero la amiloidosis perivascular es secundaria a una enfermedad que nos puede llevar a amiloidosis. Trastornos en el descenso del número de plaquetas se considera trombocitopenia con debajo de 100.000 unidades por mililitro. ¿Cuál es el valor normal de plaquetas en sangre? De 250 para adelante, ¿no? De 250 para adelante. Si considera grave, multiplica por la mitad.
ejemplo, los prolíficos son cantidades normales, afectan principalmente a los criterios de concentración. Se clasifica por descenso, la producción maqueta descenso de difusión. Las cuatro variables por las cuales tiene haber un beneficio. La púrpura trombocitopénica tributaria, de agua limitada, totalmente de los siguientes sistemas. En la infancia, ¿correcto? Aparece el brusco y después el esta es una aparición, la púrpura trombocitopénica, que es una secuencia a una enfermedad secundaria a un proceso viral generalmente en la infancia y que después de 3 a 6 meses más la trombocitopenia medicamentosa lo hace en la quinina y la vacuna. ¿En qué se emplea la quinina? ¿En qué se emplea la quinina? La malaria. La malaria, el paludismo. Fármacos antiagregantes, macroproteínas plaquetarias, son reconocidos por los anticuerpos, pero que producen una acción secundaria al efecto. Antivirus, ácido, infección de ácido antihistaminogénico y AINES. Inhibidor potente de la enzima ciclooxigenasa, ciclohexano, procalamina, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe la acción por AINES? Agregación ¿cierto? Aumenta la caloría mediadores de la caracterización plaquetaria. Los trastornos de la caracterización plaquetaria son debidos a la infección del ácido. ¿Cuál es? Los trastornos relacionados con anomalías de control de población, con mineral de la síndrome hemorragia espontánea de la mucosa y el tracto puede pasar la hemofilia es debido a alteración del factor Mosch. La hemofilia es el factor a las complicaciones genéticas sería como un banco ligado a los que afecta a los intereses es una manera netamente aparición fácil de hematomas, hemorragia masiva, después de traumatismo, amatrófico, puede quedar esta es una enfermedad muy agresiva. La hemofilia B, o enfermedad de Christmas, es el factor 9. Entonces, la hemofilia A, especialmente del factor 8. La hemofilia B es del factor 9. ¿Correcto? El integral del factor 9 indiscutible el factor 8, que es parecido a la hemofilia A, el factor 9. Tipo parciales de democracia normal, de la directiva de la desde el punto de vista clínico es muy parecida al trastorno y solamente se le da un tipo de reacción a determinar qué factor tiene un problema el CID, síndrome adquirido, CID, población de los más comunes, síndrome adquirido que está con la situación vascular, la población completa de la daño en la microvasculatura. ¿Cuáles, digamos, acá hay 5 elementos: liberación de vasculares, la vascular, las infecciones son las causas más comúnmente de población intramuscular diseminada. Hay que tener bastante cuidado con el si es que no se deposita a tiempo y se hace cuando tiene la profundidad, el riesgo de hacer una población intramuscular producto de una infección es bastante alto. Infecciones bacterianas, virales, parasitarias, todas las formas, ¿no? Todas las formas de infección. Tóxicas inmunológicas, la mordedura de serpientes, y aquí, ¿cuál? La más común, no sustancias o salón, no reacciones de carácter transgénico. O cuadro neoplásico, cáncer de próstata, el feto muerto y retenido sobre todo eso, ¿no? Y no el nombre que tenía que recuperar. El óbito fetal. El óbito fetal es un primo difícil, es un estado delicioso y después de tener una aparición vascular.
más o menos el diagnóstico de un óbito cruzado? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un óbito cruzado? No se muere. ¿Ah? No se muere. No se muere, pero es más importante. No, no. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ah, latidos. El movimiento es relativo, porque hay veces el feto se cae para meter 4 o 8 horas, 5 horas, un día, habría tiempo bueno, pero con un café. Pero la ausencia de latidos, el chequeo prenatal tiene que ser extenso. El cuadro clínico, su punto de vista neurológico, y el PT, que ya saben, hemorragia uniforme, es como pareja de arterias múltiples petequias. Equimosis es la zona acoratada de la piel, y cierto, a nivel de opinión, hematuria, registras y fluorragias, y realmente dan el grado básico, como magnificación. Las lesiones ya son es un cuadro para iniciar aquellos parámetros clínicos para que en el diagnóstico de la población. El sistema linfoproliferativo, el ganglio principal. Ganglio, ustedes ya saben que un ganglio es un órgano folicular linfoactivo polimerosos conectivos. Tiene una corteza y una médula para una membrana de un citoplasma. Los más periféricos son hacia la médula, hacia el poder de la recordina, y la paracorteza. Sí, correcto. En términos específicos, la linfopenia frecuentemente enfermedades de VIH, porque la misma corticoide, ¿cuál es la más común inclusión de la linfopenia? El grupo de los bacterianos nos da leucopenia. ¿Autonomía? El grupo bacteriano. El gran negativo. Observen el gran negativo del cambio al nivel de la pero una de las cosas. Aquí de distribución de una enfermedad dinámica. Hay dos formas: eliminación de capacidad o grano de origen de la correcto, eliminamos más carbohidratos o se produce menos carbohidratos. Medicamentos por estimulación acelerada por anticoles todavía sigue proliferando, pero sus mutaciones ya son casi a la velocidad SAR, que ya es hipersensibilidad a otro nivel de temperatura. Tenía una zona, clorpromacina, penicilina, fluoxetilo, glutaminas, los trastornos, como ya les decíamos, un nuevo cuadro más simplificado. Leucopenias, con todos los que y las proliferativas, reactivas o neoplásicas. Las reactivas son y las neoplásicas también. Acá en la parte neoplástica proliferativa también tenemos que ver, sobre todo a nivel granular, por el crecimiento, el tamaño del linfocito en su número, pero de linfocitos no reactivos, sino anormales. Neoplásicos, mientras que esto es reactivo. La linfadenitis, la linfocitosis, se da la linfocitosis en sangre y la linfadenitis y la linfocitosis alveolares, que se da por la presencia de
hay un aumento del linfocito, pero el linfocito es de la patología normal. Mientras que acá es una proliferación de linfocitos activos. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre la parte reactiva y neoplásica. Bueno, la parte neoplásica, a nivel de ganglio, tenemos un incremento de linfocitos activos. Y en la parte reactiva tenemos aumento de linfocitos, ya sea por leucocitosis en la sangre o ya sea por aumento del tamaño gangliar, sobre el número de linfocitos. El recuento depende del tamaño de su reserva, de la liberación del depósito, de la reserva marginal, etc. Causa de leucocitosis, a nivel de sangre, infecciones, inflamación crónica, tumores reactivos, liberación aumentada de las reservas medulares, o toxinas, infección aguda e hipóxia. Marginación de inmunidad, ejercicio de la y esta evaluación de inmunidad se los equilibra del grupo por tipo de crisis. Es lo mismo de lo que es la proliferación, ¿cierto? Neoplástica y la las neoplasias linfoides, grupo de neoplasias del primer nivel el linfoma de Hodgkin y el linfoma de Hodgkin se tiene como medio poderoso de los linfáticos de un tercio restante de los linfomas y lamentablemente vamos a llegar al diagnóstico con la extirpación del tumor maravilloso. A diferencia que un linfoma de Hodgkin la fase. ¿Qué es lo que se hace primero con una adenopatía? ¿Qué hacer? Adenopatía. Póngale lo que decía. Biopsias. Un chavo guacho no más murió. No, caballero, pues no. No, ya lo pasaste, ya lo. O sea, eso es un manejo empírico que cuando lo tenemos. Si tiene hinchado, ¿cómo le necesita más? ¿No? Darle de inflamatorio, darle de incluso otros más agresivos, antibióticos y desinflamatorios, empíricamente así, y ver cómo va. ¿No es cierto? Si esto ya no va, definitivamente tiene que hacer ya un estudio complementario, ¿no? Si no bajas, efectivamente sobre todo, no bajas, orina, agradecido todo, no puede población, todo con algún punto normalizado. Con eso no tienen los recursos, siempre lo tienen publicado. No esperen encontrar oro porque no hay mina. Lo elemental es lo mismo. Ahora lo más accesible. Las lesiones linfocíticas han solicitado la relación con las impresiones de hematopoiesis. ¿Cuáles son los sitios de relación con la hematopoiesis? Están sin síntomas relacionados con las impresiones de hematopoiesis. ¿Cuáles son los síntomas de hematopoiesis? El 11 va a haber una fiesta de bienvenida. Hemorragia sangrada. Supresión del hematopoiesis normal, o sea, supresión de la producción de la célula. La neoplasia celular ya sabemos que es del ¿es cierto? ¿Cuál es el signo radiológico más común del mieloma? ¿Cuál es, aparte de la cultura, el signo? No diagnóstico, pero el signo radiológico más común. La lesión. Clasificación del segundo mes de las neoplasias linfoides. Bueno, esto lo vamos a leer. Ojo, la clasificación sobre el tipo de célula. Si la enfermedad de Hodgkin, que ustedes la saben, ¿cierto?
con el placebo la palmina, que cambia para el linfático, el perímetro, todos los aspectos, tiene muchos aspectos de la célula de Semer, ¿cierto? La ATP, ¿cierto? La mutación de los determinados genes, ¿cierto? Actividad correlativa aumentada con actividades. Epidemiológicamente, ¿qué podemos hablar? ¿Por qué en los países desarrollados se tenemos la segunda de diseño y el desarrollo a partir de 2010? ¿Qué crees? Epidemiológicamente hablar. Prevención. Con prevención, que acá en los mejores segundo y quinto nos estamos en la segunda. Pero acá en segundo y quinto. Manuel de Concepción. ¿Ah? Manuel de Concepción. Acá. Acá. Acá hay más, ¿cierto? Acá hay más. Segundo y quinto. Y acá estamos en el segundo y quinto. Porque acá hay mayor exposición a agentes externos, mayor industrialización, y mayor exposición. Por ejemplo, nosotros acá estamos con ventiladores, ¿no? Ahí están aire acondicionado. Ustedes van allá y definitivamente no sirve, puede estar a 50 grados afuera y ustedes no se quedan tanto. Son unas taxis aire acondicionado. Ellos van a la farmacia, aire acondicionado, van al supermercado, van al peluquero, aire acondicionado. A todos sitios hay aire acondicionado, aire acondicionado. Ustedes ven en la película, por ejemplo, la película americana, el investigador está con saco, por guardia, y cuando lo dieron en plena calle. ¿No? Esto está en aire acondicionado. Pero esta exposición a factores industrializados, principalmente hemos hablado en general, pero yo les he dicho desde el punto de vista empírico, muy personal, los procesos en el plástico no pueden funcionalmente viva, no con la realidad de la ¿cuál es la el subtipo del coma de Hodgkin es su variante de esclerosis celular, es más. Clínica y en la neuropatía celular. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista clínico con una neuropatía bacteriana? Yo tengo una neuropatía cervical, por sospechoso. ¿Cuál es la diferencia entre el vista clínico y epidemiológico con la neuropatía? ¿Cómo se pega? ¿Cómo se explica? Como todo como plástico. ¿Cuáles son las características de un ganglio de plástico? Anteriormente un ganglio que recibe bacteriano o virus. El ganglio clásico cobra, es cierto, se explica. ¿Por qué? Porque se explica al plan profundo. El ganglio del niño es un ganglio. El ganglio clásico el ganglio tumoral normalmente no tiene la explicación la diferencia entre la neuropatía celular y la si no me paran el plan, incluyendo la degeneración cerebrosa, la neuropatía celular lateral o el puede ser neuropatía celular asociada, ¿no? En los estudios de diagnóstico, ¿qué pedimos? ¿Cuál es el? Usted está en el chavo 8 y eso sí puede entender. ¿Qué examen simple le pedían? Aparte de los exámenes de sangre, si encuentran un ganglio de la en niña, ¿qué le decían? ¿Qué examen simple le pedían? Pero en chavo 8 no. Es la primera manifestación de la neuropatía cerebral. Pero la enfermedad es una enfermedad sistémica de todo lo que hace del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el examen que nos va a permitir ver los ganglios? A ver,
¿Por qué? Porque en la radiografía del tórax debe haber un matizaje. En la radiografía del tórax, la región medial del tórax, ahí, digamos, se centran los ganglios. Si acá hay ganglio por un tumor de tipo linfoma, este ganglio también va a estar presente. Pero si vemos ensanchamiento de vídeo de acá, ganglio, con un ganglio acá, ya podemos iniciar 50% de la tumor de origen ganglionar. Las neoplasias mieloides, ¿qué son mieloides? La de la medula. Tenemos la lesión de medula vacuna, la neuronal mieloide, y los neuronal la mieloide aguda por acumulación neuronal de plásticos. Hay una proliferación de plásticos. Los mieloides plásticos que nos cuentan los plásticos que viven en mi casa y la consecuencia es una buena de toda la serie. Los mielos son los tres grandes la lesión de memoria aguda, LMA, acuérdense las siglas LMA. Yo no voy a poner títulos y que tengo que poner las abreviaciones. LMA, no hay desarrollo de ¿qué pasa si la anemia entre neutropenia y trombocitopenia? ¿Cómo se puede comunicar el paciente que tiene neutropenia y la anemia con qué? Con infecciones. Se presenta en todas las edades, pero la incidencia microbiológica de la vida también es más compartido de absolutamente. Esa era la pregunta con las primeras. Desde el punto de vista clínico. Anemia, neutropenia, trombocitopenia, cansancio, fiebre, hemorragia, mucosa articular. ¿Por qué cansancio? Por la anemia, si no tiene hemorragia, ¿no? La fiebre, por las infecciones aplicadas. Usted tiene un niño o adulto, fiebre, fiebre, el recuento, ¿cuál es? El bonito que es la producción de células maduras. La presencia no menor del 20% de células plásticas en el hemograma. Hacen diagnóstico de una reacción de minoría. Es decir, la presencia del 20% de los mismos de plásticos en sangre ya nos habla de una los órganos mieloplásticos directamente ciertas características no van a producir de características que se traducen en una pequeña falla. ¿Qué es la pequeña? Es todo, toda la serie, incluye toda la serie, la pan, ciclo, bien, estos síndrome mieloplásticos muy importante para insistir digamos en el grupo de enfermedad mieloplástica primaria, tabaquismo. Estamos hablando de leucemia. Y miren ustedes, el tabaco, el cáncer de pulmón, cáncer de vesícula, leucemia, todo lo que nos puede llevar el tabaco. Pero no fumen, ni dejen que nadie fume. Primero, no es necesario. Aquí, órgano linfóide primario. Rápidamente el tercer rango faríngeo, el primero caminación arterial y el linfocito T. Linfocito T, timo. Acuérdense de timo, T. ¿Cierto? Que tiene mucha, digamos, importancia en la gerencia de los órganos y de polvo.
Trastornos de desarrollo, la hipoplasia, y la macrocepción. La hiperplasia química, aparición de signos generales, es un experimento particular. Esta puede entrar en asociación inflamatoria sanitaria crónica, pero más frecuente en la leucemia grave. Esto es importantísimo en la leucemia grave, en las cuales se puede ver también en el modelo de Grace, paseo, soberanía, autoinmunitario. La hiperplasia típica, aumento del número de células malignas. Los timomas se activan con repetir varias de la clase. Tumores cerebrales general de tipo, lipomas, los timomas tienen pueden ser psicológicamente benignos y invasivos, netamente locales. Tumores psicológicamente benignos pero invasivos y con metástasis. Es decir, desde el punto de vista celular, no tiene una maligna, pero sí pueden ser afectados. Tumores psicológicamente benignos pero celularidad, que ya no necesitamos más del y la clasificación de acuerdo a su presentación de tumores benignos y invasivos. Nada más. Tumores benignos, pero metastáticos. Pero de tumores psicológicamente malignos, interpretación de los modos de una consulta con la compresión de los ciclos, lo más común es la compresión mecánica por el cerebro. El denominado síndrome de vena cava, el síndrome de vena cava es un edema B, edema E, no decimos edema E, la E clarina, E clarina. Correcto. De la cara, del tóxico, otro factor social, tipo la macrocelulia, la producción de botadores, a nivel es de la interrupción de los timomas no masivos, en donde vemos una distribución fusiforme celular sólida, ¿cierto? Que son los bacterianos, la manifestación del microorganismo. Esto con respecto al organismo. Pues, varias de las características que uno conoce dependiendo de su clasificación cerebral, por las zonas como ven acá puede ser una versión pequeña, pero que se proyecta hacia la luz. Diferencia en esta forma. Generalmente los sarcomas comprometen la estructura epidérmica, pero luego se siguen medias papulares, enriquecidas, lo que son los lipomas, por ejemplo, son tumores de tejido cutáneo, pero que no dan esta coloración. Están por debajo, hay una elevación. Este tumor tiene una manifestación vascular complexiva. Cuando hablamos de sarcoma, siempre hay una lesión edematosa complexiva por compromiso vascular. Estamos hablando de los sarcomas puros, no del sarcoma de Kaposi. Correcto. Las localizaciones frecuentemente a nivel cervical, a nivel del tórax, extremidades superiores e inferiores. En toda zona donde hay un activo tejido. Los tumores de partes blandas se clasifican dependiendo del punto de partida del inicio del tumor. Todos los sarcomas, osteosarcomas, angiosarcomas, liposarcomas. Las características de los tumores de partes blandas son benignos, intermedios, localmente agresivos, raramente intermedios y no malignos. Benignos, aquellos que no reciban, en el caso de lo hagan porque no completa de manera no efectiva.
localmente agresivos al manera no pueden reaccionar de forma local y luego de forma los intermedios que no son metastásicos,